Marco, qué gusto. Qué bueno que ya estás aquí. Pues Marco, pues el licenciado Marco Antonio Alfaro, quien es actualmente el coordinador de la División de Extensión, de Extensión de la Cultura de esta Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y también es el coordinador o el presidente de la Feria del Libro, de la que vamos a retomar como nuestra base, como nuestra semilla para discutir y hablar sobre este tema. Marco, muchísimas gracias por estar aquí. Y también está Asael, quien actualmente es el director de edición de publicaciones de esta misma universidad, y también Jorge Eduardo Peña Cepeda, quien está a cargo de la biblioteca de esta misma universidad. En un momento pues hablaremos un poquito más de sus trayectorias, pero me parece interesantísimo esta plática porque uno piensa, ¿no?, que cada vez que hablamos de libros estamos hablando de gente que proviene de licenciaturas o de estudios que tienen que ver con las letras o con las artes o con el diseño, pero hoy tenemos aquí a dos egresados, por lo menos, no me acuerdo, Jorge Peña también tiene que ver con cuestiones que parece que no tienen que ver con el libro, pero es aquí lo que resulta súper interesante, ¿no? Es decir, el libro abarca y aborda a todas las disciplinas. Y hoy tenemos aquí a dos que provienen del área de derecho, ¿no? Y eso me parece sensacional, ¿no? Y eso lo hace, ¿no?, un tema donde las disciplinas pueden aportar, abordar y dialogar con los temas del libro. No hay ningún tema que no tenga que ver con esto. Bueno, pues yo aquí un poquito haciendo tiempo de entrada, como se podrán dar cuenta, un poco para que la gente se vaya conectando. Y Marco, bueno, pues antes que nada, a mí me gustaría que tomaras tú primero la palabra para que nos platicaras un poco de la historia de esta feria, que bueno, tú la has coordinado ya por muchos, muchos años, y ahora vamos a tener la edición número 35, que no es cualquier cosa, ¿no? Y a lo largo de estos últimos años ha crecido de una manera muy importante. Platícanos, Marco, y bienvenido. Gracias. Primero que nada, agradecerte, Sofía de la Mora. Siempre un gusto, un privilegio poder encontrarnos, platicar contigo. Eres una mujer muy talentosa, muy inquieta y siempre muy vinculada precisamente a todo el quehacer editorial. Así es de que muchísimas gracias por la invitación a Interlíneas, y en donde estamos compartiendo este espacio con mis compañeros, el director de ediciones y publicaciones, Asael Ortiz, y el director del Sistema de Bibliotecas y Sistemas de Información, Jorge Peña Cepeda. Muchísimas gracias. Bueno, decirte en principio que es un privilegio tener una responsabilidad y una encomienda como la que tengo al ser titular de la Feria Universitaria del Libro, llegando ya a la edición 12 bajo mi responsabilidad. Es decir, la feria va efectivamente a llegar a la edición 35 en este próximo agosto-septiembre. Y bueno, es una historia que tiene, por supuesto, grandes cosas que comentar, que compartir. Esta feria surge, afortunadamente, con el impulso de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y aquí hay que decir algo muy importante. Las más importantes y trascendentales ferias de libro en nuestro país, para empezar, son impulsadas por las universidades. Ahí tenemos la FIL de Guadalajara, que impulsa la Universidad de Guadalajara, la FIL de Minería, que la impulsa la Universidad Nacional, la que impulsa la Universidad Autónoma Metropolitana, que también es una feria pues muy importante, de la que hemos tenido oportunidad de estar en diversas ocasiones, la que impulsa la Universidad Veracruzana. En fin, podemos hablar de muchas ferias y afortunadamente las impulsan las universidades. Y las impulsamos las universidades, creo yo, como parte de nuestro quehacer en el ámbito de extensión y como bien lo dice esta función sustantiva de todas las instituciones de educación superior públicas.
Tenemos una de esas funciones que es la función sustantiva de extensión, y eso es precisamente, significa extender los beneficios culturales, literarios, editoriales, artísticos, culturales, a la sociedad en general, que es precisamente a quien se deben las instituciones de educación superior públicas. Así es de que, efectivamente, Sofía, estamos llegando a la 35 edición de la Feria Universitaria del Libro, en la que puedo decirte con mucho gusto, con mucho orgullo, que no ha sido suspendida en un solo año, ni siquiera cuando nos afectó esta terrible pandemia, en donde dijimos, no podemos suspenderla. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacerla virtual. No sabíamos, en lo personal, yo no sabía realmente ni cómo había que hacerla, pero así como tú, con el empuje y con el entusiasmo y con el respaldo de muchas instancias de mi universidad, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, empezando por el impulso de mi rector, el maestro Adolfo Contigo Loyola, de nuestra presidenta del patronato, la maestra Lidia García Naya, y de muchísimas otras instancias como ASAEL, como Jorge Peña, como otras muchas instancias, logramos sacar adelante la feria en el 2020, que fue la primera feria virtual. Tuvimos una gran experiencia, un enorme aprendizaje, nos dejó enormes satisfacciones, y después la hicimos nuevamente virtual en el 2021, pero muy afortunadamente para el beneficio de todos, esta pandemia, aunque ha tenido ahorita algunos picos de que hay contagios, bueno, finalmente las cosas ya no son como fueron en el 2020, así es de que esta feria, la feria de la 35 edición de la FUL, va a ser presencial, pero va a tener que ser también virtual. No podemos renunciar a tener presencia como la tuvimos en esta última edición en más de 130 países. En este año viene nuestro invitado de honor, que es Hungría, y la temática es una temática por demás puntual, muy pertinente, es agua para la vida enfrentando los problemas del cambio climático. Esos serían mis primeros comentarios, Sofía, al hablar de la Feria Universitaria del Libro. Sí, Marco, bueno, ahorita que estabas hablando y pensé en estos 12 años, pues yo creo que esos 12 años nos hemos encontrado en los pasillos sobre todo de la Feria de Guadalajara, donde pues los dos fuimos aprendiendo también, ¿no? Es decir, yo tengo, bueno, 35 años asistiendo a la FIL de Guadalajara, pero todos sabemos que cada año todas las ferias nos nutren de novedades, de estrategias, de nuevas vinculaciones, de saberes, de disposiciones, en fin, son espacios de enriquecimiento humano, de posibilidades de escucha, y yo quiero decir que admiro esa consistencia tuya de tu presencia en estos lugares, porque eso ha beneficiado de manera muy rica lo que es hoy la Feria Universitaria del Libro en Hidalgo. Y creo que, bueno, pues es parte de nuestro crecimiento colectivo, conjunto, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos planeado mil cosas, pero y aunque a lo mejor no las desarrollamos, algo se nos queda en el cuerpo, ¿no? Algo se nos va quedando en el cuerpo, y eso es lo que ha hecho que sea una belleza, ¿no? Y bueno, pues, y creo que, bueno, pues cada vez que hablamos de libros, pues siempre estamos pensando en los procesos editoriales, ¿no? Como si fuese un espacio único, y sabemos que no lo es, porque ahorita pues también platicaremos con Jorge, pero hablemos, ¿no? Cómo también las universidades, además de poner el piso para esta relación con los lectores, con los editores, los autores, en un espacio de fiesta, ¿no? Pues también la misma universidad se va nutriendo a través de todo esto, pues para tener sus propias líneas de investigación, y esto está en manos actualmente de ASAEL, ¿no? Que me parece que siendo y proviniendo de, pues aquí, ¿no? La currícula, ¿no? Me parece interesante que además de haber sido, de haber, ser egresado, ¿no? De una licenciatura en Derecho Penal de la misma Universidad de Hidalgo,
pues tuvo el gusto de que lo tuvimos un ratito por acá, por la UAM Xochimilco, en un doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades, ¿no? Eso fue una sorpresa mía a leer. Y que bueno, pues ha estado en temas que tienen que ver con aquí, esperen, con Centro de Desarrollo, vi una cosa, sociología y demografía, ¿no? Es decir, ¿cómo de pronto Asael, desde este conocimiento del derecho, que además sí tiene que ver con los libros, porque el derecho de autor y las limitaciones y extensiones que puede tener el proceso de decir algo en esta vida y que de pronto tiene sus limitaciones, sus excepciones y todo eso que en Interlínea hemos puesto muchísimo cuidado al respecto, pues también veo que tienes una sensibilidad sobre la sociología y la demografía que conlleva, ¿no?, a entender el libro más allá de sus fronteras del papel y la tinta, ¿no? Platícanos cómo te fuiste vinculando y cómo visualizas justo el proyecto editorial de la universidad y su vinculación con la feria. Y muchas gracias por la invitación al programa. Muchas gracias a mis compañeros. Sí, efectivamente, para mí fue muy gratificante el que se me pudiera invitar a participar en este espacio. Y efectivamente uno nunca termina de aprender. Si bien es cierto, en algún momento como profesor investigador se involucra, el estar cerca del proceso, de saber que debe de llegar exactamente a un buen fin. Entonces yo creo que eso va dando como las particularidades, las precisiones sobre este trabajo. Y efectivamente, está muy vinculado con la feria porque, como bien lo refería, las ferias de libros, donde están los autores, donde están los lectores, donde están las personas de la profesionalización, los libreros, las editoriales, realmente es toda una asamblea, una reunión de todos los que tienen que ver con los libros, y yo creo que esto es fantástico y es maravilloso. Como lo refería acertadamente el maestro Alfaro, efectivamente las universidades, lo que es Frankfurt, lo que es Leipzig, son las que inician las ferias y son las universidades las principales impulsoras. Creo que el día de hoy las universidades siguen jugando un papel muy importante. Lo vemos en el caso de la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Hidalgo, prácticamente todas las universidades públicas estatales tienen sus ferias, incluso el Colegio de México, ¿no?, la Metropolitana, la UNAM, y muchas ferias en el contexto mundial son las que se encargan de este gran evento. Indiscutiblemente es una forma de dar a conocer los autores, lo que se hace en distintas latitudes y acercarlo mucho más a la población, que es justamente lo que usted refería, que tal vez antes no era tan común, pero el día de hoy, a partir de los medios de comunicación, de toda esta gran diversidad que se tiene, entonces se puede acceder a libros, no solamente impresos, sino electrónicos, como los tenemos el día de hoy. Y por ahí yo creo que lo hemos platicado en distintos momentos. Cada vez los jóvenes son más asiduos a leer, por lo menos en la Autónoma de Hidalgo, de manera electrónica, prefiriéndolo sobre un texto en físico, ¿no? Entonces, yo creo que es una maravilla estar en donde nos ubicamos, donde nos invitaron a participar y disfrutar de lo que es la lectura y las ferias de libro. Sí, me parece muy importante, ¿no?, estar con este entendimiento de lo que significa una universidad, la ruptura de sus muros, la convocatoria de una población e ir mucho más allá de las fronteras mismas del Estado, ¿no?, o del mismo Pachuca, ¿no? Y creo que eso hace que tenga sentido estar convocando también a un país tan lejano aparentemente, ¿no?, y que nos los están acercando como puede ser Hungría, ¿no?, que ahorita hablaremos, ¿no?, de lo que significa, ¿no?, estar invitando, ¿no?, a un país como Hungría, ¿no? Y bueno, pues pasemos a Jorge, ¿no?, de nacionalidad mexicana, pero en realidad con el piso puesto en Chile, es decir, es chileno, pero que realmente mexicano por opción desde hace 30 años y sigue con este tono, ¿no?, de chileno, lo que hace que tenga un tono muy particular, ¿no? Este asunto de
cómo de alguna u otra manera las fronteras en Latinoamérica nos van permitiendo justo que el libro, a través de lo que ahorita, en el que tú perteneces, que es la biblioteca, ¿no? De pronto, ¿no? La biblioteca empieza a tener este sentido de tener, ¿no? Y de abordar diferentes temáticas, y tu presencia aquí en Hidalgo, ¿no? Hace que esto tenga un significado aparentemente distinto, ¿no? Aparentemente, ¿no? Porque el libro es finalmente el mejor recurso para romper fronteras, no es algo estático, sino es justo algo vinculatorio, y más como lo comentaba ahorita Asael, ¿no? El libro ya digital, ¿no? Y las posibilidades de tener estas vinculaciones desde hace ya varias décadas, porque, perdón, estoy hablando mucho, pero las bibliotecas son las que nos han ido enseñando el camino hacia lo virtual y hacia lo digital. Ellos llegaron antes que nosotros a hacer esas vinculaciones, y digo nosotros los editores, ¿no? Llegaron a tener estas vinculaciones, ¿no? Pues Jorge, pues me gusta mucho porque además, bueno, pues tú llegaste a México, ¿no? A estudiar en Flaxo, en ciencias políticas, y luego pues también estuviste en el Colegio de México, que además entonces te empieza a vincular con un espacio del libro y la lectura, tanto de Flaxo como el Colegio de México, y que hoy estés ahorita en Hidalgo, me parece que es muy acertado y de mucho beneficio también para la universidad de ahí de Hidalgo. Adelante, Jorge, ¿qué opinas de todo lo que hemos estado platicando? No te estamos escuchando, Jorge. Perdón, primero agradecer la invitación a este conversatorio. Me parece interesantísimo que podamos conversar en torno al libro, a las ferias, y lo que significa esto en el mundo actual, que es una tendencia moderna. Agradezco la presencia de mis compañeros también, y sobre todo a ti, Sofía. Creo que el tema que estamos tratando, que tiene que ver con las ferias, que son una fiesta del libro, una vez al año convocamos aquí en Hidalgo y en el resto de las ferias que se hacen en el país, que son un número muy importante en relación a lo que ocurre en otros países de América Latina, donde una vez al año convocamos a la comunidad, a Hidalgo y a los estados cercanos a movernos en torno al libro. Desde el siglo XVI, para mí, los libros, desde que se inventa la imprenta, los libros son la mejor herramienta con la cual podemos contarnos historias. Historias que van desde lo emocional, los sentimientos, hasta las cosas más técnicas y más sofisticadas como la química o la biología. Pero nos estamos contando historias, y esa capacidad que tenemos de recordar de que es importante contarnos historias. Es decir, invitar a una autora que presente un libro que sea de política, de sociología, de demografía, o una novela histórica de la cual yo soy fanático, que desde los 13 años me gusta mucho leer y estoy vinculado al libro como usuario. Yo, como dijiste en mi currículum, yo no soy bibliotecario de origen, y como dijo un colega, director de la biblioteca del Sistema Bibliotecario de Guadalajara, que, bueno, que somos bibliotecarios a la carrera y no de carrera, pero tenemos la gran ventaja de que hemos sido usuarios de bibliotecas mucho tiempo. Es decir, en mi caso, desde los 13 años, asisto a bibliotecas y he tenido la oportunidad de ir a bibliotecas en distintas partes de América Latina, de América del Norte, y entonces en este sentido, como usuario, soy exigente. Sé lo que tengo que pedirle a una biblioteca y lo que la biblioteca tiene que tener. Entonces, claro, a mí me gusta llegar a una biblioteca que me cuente historias nuevas, que me ofrezca historias recientes. Y entonces en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo la involucración del director en la Feria del Libro ha sido enriquecer las historias del acervo de la biblioteca, de las colecciones de la biblioteca en conjunto con la comunidad, porque los presionamos indirectamente para que se involucren en encontrar las mejores historias de sus disciplinas, para incorporarlas a nuestras colecciones, y que nuestras colecciones físicas, que en América Latina, por cierto, seguimos siendo muy porfiados, necios, en tener colecciones físicas. En otros países del mundo ya se están abandonando las colecciones físicas, pero somos muy necios en América Latina, y me parece una necedad extraordinaria que así sea, de tener libros físicos, y que nos preocupemos de tener cada vez más miles y miles de libros físicos, ¿no? El que la universidad
autónoma hoy cuente con casi 700.000 libros físicos en sus 23 unidades bibliotecarias, para nosotros es un orgullo. Y vamos creciendo y queremos más. Además de todo lo que tenemos electrónico y digital. Tenemos, en términos electrónicos y digitales, 470.000 libros electrónicos y digitales en la biblioteca digital, valga la redundancia. Pues, o sea que vamos casi a la par, pero necesitamos que estén todas las historias. Y la Feria del Libro nos ofrece eso. Encontrar un escritor que está recién empezando a escribir sus primeras novelas históricas, y que tenemos el gusto de tenerlo aquí, de conocerlo en persona, de poderlo seguir en el resto de su producción, de estar preocupado de lo que hace, porque uno lo siente más cercano. Entonces, bueno, a mí me parece extraordinario. El libro es una herramienta, un vehículo que nos permite a nosotros contar a nuestra sociedad, contarnos como seres humanos. Creo que el libro es la mejor muestra de lo que significa el humanismo y la humanidad. Si viniera un alienígena, creo que lo primero que destacaría sería justamente cómo es posible que hayan colocado tantas historias en esos aparatos que se mueven y que almacenan en estanterías, y que los seleccionan, los clasifican y los pueden encontrar, y pueden encontrar la información. A mí me parece una magia extraordinaria, y la Feria del Libro nos recuerda una vez al año cada una de esas, de todo ese esfuerzo que se realiza cotidianamente. Y yo siempre he agradecido enormemente a Marco Antonio que haya aceptado invitarme a la feria a participar y poder colaborar en ella, que para mí ha sido una realización que va mucho más allá de lo meramente profesional o de obligaciones profesionales. Es un gusto realmente trabajar en el entorno de la feria. Pues sí, Marco, convocar a una fiesta, ¿no? Es decir, si uno se pone a pensar como latinoamericano, ¿no? Lo que significa convocar a una fiesta, sí tenemos una diferencia con Frankfurt. ¿Por qué? Porque las fiestas, buscamos cualquier pretexto para tener una reunión, ¿no? Es decir, en realidad, más que el deber ser, nos convoca el placer, ¿no? Y ese placer, ¿no? Que nos lleva a tener un pretexto. ¿Cuál es el pretexto? El libro. El libro que de alguna u otra forma, como bien lo dices, cuenta historia, y como buenos, no sé si, es que parece que Marco está teniendo algunos problemas, ¿no? Ahí está. Ups, ahí está. Ahí vas. Ay. No sé si Marco me está escuchando, y si no, bueno, pues en lo que se conecta ahorita. Marco, ¿sí nos estás escuchando? Bueno, poquito, siempre estas tecnologías que de alguna u otra forma tienen sus complicaciones. Pero bueno, me sigo contigo ahorita, Sael, en lo que Marco acaba realmente de conectarse, ¿no? Cuando te convocan a una fiesta, cuando te convocan a una feria, que es una fiesta, lo que estás buscando es ir a conocer gente, a entrar en diálogo, estar en este espacio de otras vinculaciones donde el cuerpo se pone en juego. El simple hecho de transitar, ya sea físico o virtualmente, porque lo virtual ya empieza a tener una concesión distinta ya para nosotros, ¿no? El cuerpo empieza a tener esa vinculación, el olor, el palpar, el escuchar, el reconocer, el poder entrar a un lugar y verle la cara y la forma a quien nos está comentando su historia, ¿no? El ver las portadas, los colores, ¿no? Hay todo ese contacto, ¿no? Que tiene que ver con, si tú llegas a una fiesta, ¿no? Pues vas a encontrar, pues, una serie de cosas que se ponen para envolverte y meterte justo en la dinámica del libro y la lectura, ¿no? Como parte, no de un deber ser, quiero entenderlo así, sino simplemente por el placer de ser, ¿no? Sí, claro, claro. Yo creo que ha sido muy bien descrito. Como lo decía Jorge, efectivamente, creo que también a mí me tocó de una u otra forma
estar con los libros desde la primaria, tal vez porque me lo solicitaban los profesores, pero uno le va encontrando ese gusto. Y efectivamente, en una feria de libro, a lo mejor por la edad que tengo, me agrada justamente esa textura del libro, que esté bien impreso, que esté perfectamente hecho, que sea atractivo. Yo creo que la mayoría de nosotros buscamos el programa, cuál va a ser una presentación que nos atraiga, para estar ahí, para que nos sirven el texto, para tomarnos la fotografía. Efectivamente, es como disfrutar un café, una buena comida, también una buena presentación. Y siempre estar listos que nos pueda tocar el hacer una pregunta, ¿no? A nuestro autor. Yo creo que efectivamente es lo que nos llama. Es cierto, a lo mejor los jóvenes, el libro impreso ya algunos ya no les llama del todo, pero yo me ubico entre esas personas que me sigue atrayendo ir a una feria para ver las editoriales, los libros. A lo mejor se me complica más a mí leer en un aparato digital que hacerlo en papel, sentir la textura, ¿no? Dejar la lectura y volver a iniciarla en algún momento. Pero yo creo que sí, efectivamente son eventos de fiesta de gran atracción que yo invitaría a todos los que nos están viendo que acudan a cualquier feria que les quede cerca, cualquier feria del libro. Y yo creo que lo van a disfrutar. Sí, bueno, ahí yo le diría a Jorge, ¿no? Es decir, Jorge de pronto es un nodo que invita a muchos cuates, ¿no? A todos sus cuates bibliotecarios, ¿no? Donde le ponen, ándeles, vengan para acá, ¿no? Y tú como editor, vamos para la fiesta, ¿no? Y es un asunto de tus propias vinculaciones, pero crear tu propio ambiente en algo, ¿no? Que es pues una gran verbena, por decirlo de esta manera, ¿no? Donde puede existir espacios nucleares, pero que al mismo tiempo estos núcleos vinculan, ¿no, Jorge? No te oímos, Jorge. Sí, efectivamente, hacemos una convocatoria a mis compañeros bibliotecarios de todo el país. Estamos con la tecnología conectados permanentemente a través de las redes sociales, pero hacemos esta convocatoria presencial, que vengan. Y el motivo, en el caso de las bibliotecas, ya llevamos 12 versiones de las jornadas universitarias de biblioteconomía. Este año vamos a hablar, el motivo de la historia, este año es saber cómo las bibliotecas se vinculan con los procesos de internacionalización de la educación superior. Queremos contarnos esas historias, y nos damos cuenta y descubrimos cosas que no lo hacemos cotidianamente, y nos damos el espacio para debatir, para acercarnos libros, autores, especialistas en la materia, que nos cuenten esa historia, y saber cómo insertarnos en eso. Y entonces la feria nos da motivos para eso, y es extraordinario. Igual se hace un pabellón que le llamamos un pabellón digital, donde están todas las herramientas y las bases de datos hoy más reconocidas del mundo, están con presencia en la feria, y le muestran también a los jóvenes justamente ese aspecto del libro, ¿no? que también ha cambiado un poco nuestra historia. Y, en mi caso personal, con respecto a Sahel, yo me declaro ya un pie en lo electrónico y digital y el otro en lo físico. Hay libros que decido leerlos físicamente, pero hay libros que los guardo en mi dispositivo móvil, en mi readers, y los leo ahí. Y doy gracias que no estudié el doctorado y la maestría con estas tiendas electrónicas donde uno puede comprar los libros, porque mi beca se hubiera ido en 2 días. Y en cambio ahorita me puedo medir un poco más, pero o sea, hoy el alcance que tenemos para acercarnos a esas historias es extraordinario, de cómo una las revisa. Antes teníamos que viajar para contarnos esas historias. Hoy que la feria es híbrida, por ejemplo, llegamos a reunir a 1.500 bibliotecarios el año pasado en algunas de estas intervenciones de la jornada. Y no habíamos sobrepasado físicamente 250. Y cuando nos dimos cuenta que eran 1.500, y que eran de Colombia, que eran compañeros de Chile, de Argentina, bueno, Brasil, de Estados Unidos, etcétera, nos sorprendimos, porque, bueno, están ávidos de historias con respecto a su preocupación cotidiana, y las ferias es el pretexto ideal para poder hacerlo, es extraordinario.
es una fiesta extraordinaria, todos caben y se puede consumir todo, entonces sin límite, y eso, bueno, creo que es un deseo que tienen muchos jóvenes, aunque no consumen necesariamente libros, pero bueno, pero está ese límite, ese sin límite, digamos, de irnos contando esas historias, y creo que es extraordinario. Sí, bueno, pues ahí yo obviamente pongo sobre la mesa el asunto de las cantidades y de las calidades, ¿no? Y creo que esto es parte de lo que es importante, ¿no? Podemos tener 1,500 personas, pero lo más importante es que la convocatoria y el nivel de discusión y el nivel de aportación verdaderamente contribuya a que estos enlaces y estas cuestiones fragmentadas no queden aisladas, sino que vayamos entendiendo algo que seguramente nos pone un poco nerviosos, ¿no? Este asunto de, ok, 1,500 personas, pero, ¿no? ¿Qué quiere decir en esta parte de construir una feria donde el conocimiento y la cultura se está dando, ¿no? Y aquí, bueno, pues Marco tiene la tarea, ¿no? De que sus cuates son los países invitados. No sé si Marco está finalmente ya conectado, ¿no? Marco, que de alguna u otra forma, pues Marco nos platique, ¿no? ¿Por qué Hungría como uno de los invitados, ¿no? A esta fiesta. El micrófono, Marco. Tengo algunos problemas con mi conectividad, pero sí estoy aquí permanezco. Sí, es muy importante la presencia de un país invitado, porque nos permite en muchos ámbitos la comunidad universitaria, que ya de por sí es muy importante, por supuesto, en el marco de una feria, pero con toda la sociedad, la población que asiste, de todos los sectores, de todas las edades, y hay que decirlo, hay muchas personas que pues tienen muy lejana todavía la posibilidad, y tenerlos ahí en una feria del libro donde pueden conocer parte de su literatura, de su gastronomía, de sus paisajes, de sus costumbres, de sus tradiciones. Bueno, eso sin duda es algo sencillamente que también propician precisamente las ferias. Jorge decía algo hace un momento en donde nos encontramos todas las personas que acudimos a una feria, y es que en una feria de libro especialmente cabemos todos y todas. No hay colores, no hay distinciones. Y sobre todo que este aprendizaje permanente de todos los que acudimos a una feria se dan en un ámbito de respeto, de cordialidad. Máxime en los tiempos que vivimos, pues es muy difícil encontrar un ambiente así, tan pleno, tan conciliador. Creo que ahora sí se nos volvió a desconectar, Marco. Pero Perdón. creo que es importante, Asael, si nos platicas, ¿no? El por qué. Aquí estoy. Ah, es que está muy mala la conexión. A ver, si dejas tu pantalla apagada y nada más nos platicas, apaga tu pantalla para que tengamos mejor audio. Marco, ¿ahí estás? Sí, aquí estoy, claro. Síguenos platicando. A ver, platícanos porque, digamos, nos queda muy claro, y creo que, bueno, digamos, lo que fuimos escuchando es que, pues, una feria es totalmente abierta, incluyente, vinculatoria, de todos los sectores, de cualquier población y de cualquier edad, ¿no? Es decir, creo que esto es algo que tiene el libro mismo, que hace congruencia con lo que Jorge hablaba, ¿no? De que, bueno, pues todos estos libros de alguna u otra forma responden, ¿no? A las múltiples historias, y el abrirse
¿no? En lo virtual está permitiendo justo extenderse mucho más allá. Y bueno, yo cuestiono también hasta dónde realmente podemos alcanzar humanamente hablando, ¿no? Estas vinculaciones y cómo digerirlas para no perderse, ¿no? En estas convocatorias que a lo mejor nos pueden rebasar, ¿no? En el entendido de nuestras limitaciones corporales, ¿no? Y espaciales y de concentración de resultados, ¿no? Entonces, ahí es parte de lo que a mí me preocuparía, ¿no? Y este asunto de, bueno, Hungría, ¿no? Es decir, ¿cuál es el pensamiento de esta convocatoria para invitar a Hungría, ¿no? Y cuál es esa extensión cultural que estamos haciendo. No sé si Marco, Osael o Jorge me puedan retomar este tema. Por favor, Jorge, si nos ayudas, yo tengo problemas con la conectividad, pero Jorge lo tiene muy claro el por qué. Por ejemplo, en este caso invitamos a Hungría. Adelante, Jorge. Ok, bueno, todos los años en la feria hemos convocado, invitado a algún país que nos permita establecer no solamente vinculaciones desde el punto de vista cultural. Tendemos a pensar de que vamos a conocer algunas tradiciones culturales de ellos y veremos algunas bailes típicos o alguna comida. Eso, bueno, queda, diría yo, en la parte anecdótica de acercar un poco la cultura y la feria es un buen pretexto para ello. Pero yo creo que lo más importante es justamente cuando nos acercan sus historias. O sea, hay historias muy interesantes cuando invitamos a estos países y nos empezamos a dar cuenta que su vida cotidiana, a través de lo que publican, libros, en el formato que estimen conveniente, generalmente preferimos que sea físico, empiezan a aparecer historias que uno no se imagina que esos países tienen o que siguen pensando en ellas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Hungría, el problema migratorio de la parte oriental ha sido un tema muy recurrente en el último tiempo, y entonces, ¿cómo eso se cruza con nuestra idea sobre la migración y lo que estamos viviendo en las corrientes migratorias internacionales en América Latina? Ahí hay un tema extraordinario que vamos descubriendo, que, por ejemplo, el tema del muro, que ya fue un tema político hace algunos años, con el presidente anterior en Estados Unidos, bueno, y saber que en Hungría existe un muro real, claro, no es un muro de concreto, es una reja, pero que impide el paso libre de las personas a través de las líneas fronterizas, y de países tan cercanos y tan pequeños, digamos, nos llama mucho la atención. Entonces, bueno, ahí hay temas que salen de eso, temas que tienen que ver con las emociones de lo que ocurrieron con las ocupaciones nazis, por ejemplo, en estos países, bueno, durante la Segunda Guerra y después, que todavía tiene repercusiones en esas sociedades y que todavía se cuentan historias sobre eso, de cómo entenderlo. Fue tan traumático o tan fuerte el impacto de esos procesos como las dictaduras, haciendo un paralelo, como las dictaduras militares en el Cono Sur. Entonces, las repercusiones de eso, a veces nos imaginamos cosas de los países que en realidad están muy alejados de la realidad que ahí está. Entonces, el que estos países tengan presencia en la feria, como decía Marco Antonio, les acerca a la comunidad universitaria, a los estudiantes, que son nuestro motivo en la universidad de existir. Les acercamos historias para que se abra una perspectiva del mundo a veces distinta, ¿no? A veces ellos piensan, por lo que ven en las redes, o lo que ven en películas o televisión, bueno, cada vez ven menos televisión los jóvenes, pero digo, bueno, en algunos de estos formatos, ven cosas que les da una imagen a veces muy equivocada de lo que ocurre en esos países lejanos, ¿no? Y creo que acercarlos nos da algo extraordinario. Y Hungría creo que va a ser un descubrimiento para muchos este año, en el sentido de este tipo de historias que no son comunes que escuchemos, ¿no? Por ejemplo, estoy seguro que va a aparecer algo con respecto a lo que está ocurriendo hoy con la OTAN y con la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, bueno, algo de eso va a aparecer, estoy seguro,
y nos va a dar una visión también un poco distinta de primera mano de lo que está, cómo lo está viendo Hungría. Entonces, bueno, esas historias son necesarias escucharlas. Y creo que el invitar a estos países cada año, a un país distinto, de distintas regiones, nos abre esa posibilidad infinita de conocer sus historias, de inmiscuirnos en ellas. Hace un rato hablábamos, antes de iniciar el programa, de los argentinos, y los argentinos han logrado, a partir de su diáspora en el mundo, han logrado contar su historia de una manera que está viva en mucha gente. Cuando empiezan a hablar de las dictaduras, hablan de Argentina, hablan de muchas historias que ellos fueron capaces de contar y de colocar en la opinión pública. Entonces creo que el darle además esa oportunidad a Hungría es un gran privilegio para nosotros y que nos acepten la invitación, porque podemos acceder a esa historia que no estamos viendo. Eso que tú llamas el espacio, justamente esa interlínea. Podemos conocer lo oficial, lo políticamente correcto, en lo general de lo que pasa en Europa, pero el conocer esa interlínea, que como tú presentaste el programa, que me pareció extraordinario este concepto, que no existe, no hay nada, pero ahí está. Y entonces el entender a Hungría en ese sentido me parece que la feria es una oportunidad extraordinaria. Pues sí, regreso a este primer enunciado de Marco, ¿no? El que las universidades son las que ponen el piso para estas ferias y no es gratuito, ¿no? Porque al final de cuentas las universidades nos podemos atrever hacer cosas que no tienen que ver necesariamente con una feria desde la perspectiva de lo comercial, ¿no? Es decir, la venta de un producto, sino más bien es la construcción de un conocimiento o de una serie de contenidos literarios que al final de cuentas, como bien lo mencionas, Jorge, son historias, ¿no? Historias disciplinarias, historias literarias, poéticas, en fin, dirigidas como ustedes lo hacen, ¿no? A sectores que al tener la parte infantil, la juvenil, la universitaria, ¿no? Hacer una convocatoria a profesionales, hacer una convocatoria a los profesionales del libro, ¿no? Todo esto, ¿no? Que va haciendo y se va permeando a través de pues todos los medios de comunicación que estarán ahí, la visibilidad, bueno, en fin, todo esto que de alguna u otra forma las universidades y sobre todo las autónomas, quiero decir, estas estatales, ¿no? Ponen este piso y se atreven, ¿no? A invitar o a atraer cosas que desaten el pensamiento, que permitan que haya una chispa, ¿no? En relación al conocimiento, y entonces el libro y la lectura ocupa otro lugar con esta presencia de la corporalidad y la posibilidad de vinculación y de conexión a nivel, digamos, internacional, ¿no? Entonces ahí, Asael, pues también tenemos este terreno, ¿no? De un tema, ¿no? De pronto es el tema de agua para la vida, ¿no? Es decir, esa es otra provocación, ¿no? Porque hay varias provocaciones en esta feria, ¿no? Entonces ya tenemos Hungría, es una provocación, ¿no? Ahora esta es la otra, ¿no? Y ya supongo que el programa académico y los programas y las presentaciones son cada una de las presentaciones del libro, cada autor, es una provocación para justo estar vivos. Y eso de agua para la vida, bueno, pues ahora que tenemos el tema de Monterrey, pues me parece que es un tema que hay que considerar, ¿no? Que bueno, tenemos la niña encima, ¿no? Que le pusieron niña, el fenómeno de la niña, y es algo que es muy de actualidad y que hace que se vea cómo se percibe desde el planteamiento académico este tema. Cuéntanos al respecto. Sí, sí, indiscutiblemente el tema es fantástico, es de actualidad. Es un tema que ya lo empezamos a observar actualmente. Hay algunos países en distintas latitudes que tienen graves problemas con el agua. En el caso mexicano, sea por una u otra cosa, empiezan a aparecer estas dificultades y efectivamente, yo creo que esto puede llevar al caso, como se empieza a ver, donde un vaso de agua empieza a ser un producto de lujo, un producto difícil de acceder, ¿no? Entonces, creo que es un tema bastante certero que va a producir
entre otras cosas, que un cúmulo de académicos estén haciendo una serie de conferencias, puedan hacer un texto que esté disponible en la plataforma de la universidad de acceso abierto, gratuito, de descarga ilimitada, en donde la finalidad es que ellos puedan, todo el público, ver ese producto, difundir ese producto, tener acceso a ese producto, ¿no? Y obviamente, como lo decía Jorge, el poder conocer cómo son las historias en Hungría, si existen estas dificultades o si por lo menos estas no las compartimos. Y además, tomando lo que él acertadamente mencionaba, es muy cierto, ¿no? Enriquece el que un país sea invitado, pero en el contexto latinoamericano se ha discutido qué tan fácil es que venga un país invitado. Y por lo menos en el contexto latinoamericano se observa que otros países latinos cada vez es más difícil que vengan justamente por los problemas económicos que tienen. Y como todo, como lo diría por ahí Solari, América Latina es el país que tiene todos los problemas casi a la misma vez, y entonces para cultura nunca hay dinero. Y entonces algunos dicen, el país invitado, lejos de parecer una distinción, a veces resulta complicado porque tiene que cargar con todo ese gasto para poder ir y estar presente, ¿no? Entonces, esperemos que esto pueda tener un mejor rumbo, pero indiscutiblemente el país invitado y que pueda proveernos esa información y el buscar temas importantes de actualidad que sean atractivos, yo creo que ese es un boom dentro de las ferias de libro. Sí, bueno, siendo un producto cultural, ¿no? Finalmente, la cultura no es solamente la expresión artística, sino tiene que ver justo con esta alimentación de conocimientos, de historia, que hacen que el cuerpo pueda trascender, ¿no? Y el cuerpo y el campo universitario, pues convoca a una serie de temáticas para ir mucho más allá del universitario, como bien lo dice Marco, ¿no? Es decir, es una convocatoria abierta, donde público general también tiene que sentir que no está ¿no? Colocado en este terreno. Entonces, sí, quería... adelante, Jorge, sí. Puedo interrumpir, Sofía. Sí, creo que el debate que existe en las ferias, en las grandes ferias nacionales, hablando en el caso mexicano, que es el que estoy más familiarizado, con esto de la presencialidad y la no presencialidad y lo híbrido, creo que la universidad, la Autónoma de Hidalgo, está haciendo una apuesta interesante en el sentido de concebirnos como una feria híbrida, de tratar de imaginar cómo este aspecto a distancia, en lo híbrido, puede también ser parte de las nuevas ferias en el futuro. Claro, el que sea presencial, el vivirlo, el sentirlo en el cuerpo, cada presentación, el pasearte por los pasillos llenos de libros, etcétera, a mí me parece algo extraordinario que pueda hacerse. Sin embargo, hay mucha gente que no puede desplazarse hasta una feria. Yo creo que me he perdido ferias internacionales del libro de Guadalajara, que indiscutiblemente es nuestro etos a seguir, digamos, ahí lo tenemos, con una historia extraordinaria, y cada vez que uno asiste a ella, uno sale maravillado de lo que puede encontrar ahí. Pero no todas las veces podemos ir, digamos, en términos de tiempo, etcétera, ¿no? Y creo que esto de hablar de lo híbrido nos exige imaginarnos la tecnología de manera distinta, ver la interacción con los contenidos que permitan acercarlos de una forma también atractiva a través de la distancia. Es decir, no, que el que está lejos no sea solamente un espectador a través de cámaras, de drones, si ustedes quieren, mapeando lo que hay en la feria, sino de incorporarse y de participar. El año pasado tuvimos una presentación de un libro que se llama Mosaico, que fue un grupo de escritoras chilenas de un taller, era un número considerable, se hizo la presentación y se hizo a distancia, es decir, primero era el video, pero se le dio interactividad al video, que vio el público en vivo. Bueno, ya se libera el video y ya hay interactividad, y contestaban ellas mismas las preguntas. Los mismos autores del libro contestaban las inquietudes que iban haciendo a lo largo de la exposición. Y yo creo que
cuando ellas me narraron la experiencia que habían sentido, a mí me pareció extraordinario lo que estábamos haciendo. Creo que ellas quedaron fascinadas de llegar a tanta gente que no se lo imaginaban, y de poder interactuar con alguna pregunta, por simple que fuera, o muy sofisticada. Y creo que podemos imaginar mejores maneras de hacerlo. Creo que estamos en condiciones de hacerlo, y hay que atreverse a hacerlo híbrido. Creo que el otro día, por ejemplo, bueno, estamos conversando el otro día, escuché una conferencia de Harari, que estaba justamente hablando sobre desde Tel Aviv, y la moderadora de la conferencia estaba en Bogotá. Y cuando yo veo esta imagen en la pantalla, que lo estaban haciendo por metaverso, era como si los dos estuvieran juntos, incluso se miraban. Entonces a mí me pareció extraordinario esto. Y además nosotros que estábamos viendo esta conferencia, que era como que estuviéramos sentados en un auditorio, podíamos hacer las preguntas. Entonces dije, o sea, esto de la tecnología es extraordinario. Juntar a una persona que está en Tel Aviv, a otra que está moderando en Bogotá, y yo que estoy escuchando desde Pachuca, Hidalgo, y otro está escuchando desde otras ciudades y otras capitales. Bueno, uno dice, esto es extraordinario. O sea, creo que la tecnología nos sorprende cada día más y nos abre posibilidades que nuestra imaginación tiene. Tú bien decías al inicio del programa que las bibliotecas fuimos las que abrimos al libro digital y metimos al usuario en esto de la tecnología. Y sí, creo que aquí en Hidalgo también en nuestras bibliotecas estamos haciendo eso. Vamos incluso con cosas que otras bibliotecas en el país no tienen, y vemos el choque que tienen, es decir, oiga, ¿cómo esto en una biblioteca? ¿No? El que hoy tengamos una base de datos que nos diga, oiga, no soy una estantería electrónica, además le estoy ofreciendo inteligencia artificial para que usted vincule información en los textos y genere un mapa conceptual. Y entonces uno dice, híjole, esto me cambia mi forma de leer, me cambia mi forma de acercarme a las historias, y entonces creo que ahí hay un desafío que tenemos que asumirlo, y creo que la universidad, bueno, que la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma de Hidalgo, vamos en ese camino, y creo que no hay que dejarlo, creo que tenemos que atrevernos a avanzar en ese sentido, porque creo que esa distancia nos da una posición, un posicionamiento, digamos, en que la gente se puede convocar justamente por lo interesante del contenido, no porque sea a distancia. Entonces, por eso buscamos desafíos, ¿no? Hablemos de estos temas y va a estar interesante, ¿no? El año pasado lo vi interesante y este año el desafío es que sea más interesante. Entonces creo que va por ahí, y creo que es un desafío interesante bueno, que aceptó Marco Antonio, bueno, porque la pandemia lo impuso, pero además como que nos quedó ese gustillo de que las cosas estaban bien, que se podía hacer. Hay que probar, hay que experimentar, pero creo que hay una posibilidad importante con la tecnología de cómo darle valor al contenido. Creo que, bueno, yo ya dije que yo leo libros electrónicos, como puedo leer libros físicos, y decido en qué formato, este libro, esta novela me interesa, la voy a leer en físico, ¿no? Voy a comprar el libro, lo voy a tener en mi biblioteca, y también el otro lo voy a dejar en mi biblioteca, el que compro electrónico lo voy a dejar en mi biblioteca digital. Y creo que se disfruta igual. Bueno, hago las dos cosas, y no te podría decir que, o sea, lo que me atrapa es el contenido del texto. El formato creo que no me incomoda tanto, porque disfruto lo excelente de la escritura del texto, la historia, y tengo la misma sensación. Entonces creo que hay un desafío importante ahí. Sí, bueno, pues ahí es donde está, que más bien en lugar de restar, estamos sumando cada vez más soportes, cada vez más maneras de vincularnos, cada vez, ¿no? Y precisamente por lo mismo también nos podemos desbocar, ¿no? Y cómo, bueno, pues ir aceptando los retos es importante. Pero antes de que se me ha olvidado, yo estoy tan clavada en esto que se me ha olvidado, bueno, pues agradecer a quienes nos están siguiendo, nuestro querido Arturo Ahmed, quien nos escribió, Marcela Castro Cantú, Carolina, pues muchísimas gracias, Luis, Santiago, Ricardo, ¿no? A todos les agradecemos que estén aquí, y bueno, pues también los invito a que si tienen alguna pregunta, algo que opinar sobre lo que hemos estado diciendo, finalmente es un conversatorio
que justo lo que acaba de decir Jorge, bueno, pues la tecnología nos permite vincularnos mucho más allá de nuestra misma frontera, ¿no? Digital que podemos tener en estos momentos. Pero bueno, me gustaría, Marco, bueno, pues todo esto que hemos estado platicando, ¿no? Tiene que ver pues con una convocatoria de la cual, bueno, pues te has atrevido, ¿no? A ir, pues como presidente, como coordinador, a convocar a una serie de actores que tienes a tu alrededor para que poco a poco esto sea posible y cada vez sea más sólido. Y creo que eso es lo que hace que esta feria tenga mucho más visibilidad y posibilidad de tener, ¿no? Esta fiesta, ¿no? Y esta reunión donde además pues se ve beneficiado a una región importante del país, que no siempre estemos centralizado pues en los clásicos México, Distrito Federal, bueno, ya no es Ciudad de México, perdón, Guadalajara o Monterrey, ¿no? Como las grandes, ¿no? Así como ciudades, y de pronto que Hidalgo se atreva también a hacer esto. Cuéntanos, Marco, si quieres intervenir sobre lo que hemos estado platicando. Sí, claro, por su participar de esas fabulosas provocaciones que tú bien has denominado. Solo es posible cuando se tiene la fortaleza, la solidez de una institución como la Universidad Autónoma. Las puertas de cualquier ámbito le da la confianza a quienes convocamos, a quienes invitamos a que participen, que son en verdad un mundo de posibilidades, las editoriales, los intelectuales, los investigadores, los creadores, los autores, y entonces tocas todas las puertas y todas se abren, porque se trata de prestigio, como es la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y por otro lado, pues todo el respaldo que al interior de la institución se tiene, nada se nos hace propiamente, no solo no imposible, sino nada se nos hace difícil. Esa es la gran posibilidad que nos da impulsar una feria como la FUL, las fortalezas internas que tiene una institución como la universidad, el prestigio, la solidez y la confianza que genera con todas las instancias con las que nos vinculamos, Sofía. Sí, bueno, pues efectivamente, ¿no? El concepto de institución donde todos y cada uno pues ponemos una pieza en esta construcción de la institución, y por lo tanto quienes de alguna u otra forma están gestionando saben escuchar las necesidades de la institución para darle esta visibilidad. Pero bueno, pues ya llevamos aquí un ratote, creo que podríamos seguir conversando, pero me gustaría, Sael, ir escuchando también pues un espacio de conclusión de tu parte, ¿no? De ir cerrando. Y bueno, también invitar, ¿no? Yo creo que estamos ahorita pues a 2 meses de que esta feria llegue, pero también invitar a la producción editorial. Me gustaría escuchar sobre la producción editorial en específico de esta universidad, cuáles son sus líneas, cuáles son sus preocupaciones, porque al final de cuentas es importante, ¿no? ¿Cuál es esto, ¿no? Que propone la universidad con contenidos, con las historias? Sí, muchas gracias. Sí, bueno, la producción de la institución ahora ha bajado un poco por toda la cuestión económica, recortada a todas las universidades públicas estatales. Esta es una situación a nivel nacional, pero sigue un interés por parte de la institución de que se sigan haciendo las publicaciones, ¿no? En ese sentido, yo creo que la invitación que se haría a todos los que nos escuchan es una invitación abierta a venir a la feria. Como bien lo decían mis compañeros, todos caben, como personas que pueden ofrecer textos, como universidades, como lectores, como editores, como autores, todos son bienvenidos a esta gran fiesta, ¿no? Entonces, indiscutiblemente hay una invitación para todas las universidades para venir, para estar dentro de esta gran regocijo académico que tendremos.
habrá una cantidad importante de autores presentando los textos más recientes, las novedades, conferencias, justamente un ciclo de conferencias con este tema que decíamos del agua, que será también muy importante. Y en ese sentido, pues esperamos que todos puedan venir, ya sea de manera virtual o presencial, aquí a esta feria. Solo para concluir ahí el comentario que hacía Jorge, nuestro subdirector es especialista, el doctor Joselito Medina Marín, es especialista en cuestiones de tecnología. Y preguntándole justamente cómo van a ser las ferias en 2050, él nos decía que todo lo que él describe ya existe, pero que falta que se haga que se masifique. Y entonces él decía, yo me imagino llegar en mi auto autónomo, ¿no? Ya no tengo que manejar, entro a la feria, si vengo de manera presencial, me dan mis gafas de realidad virtual y puedo interactuar con otros que están conectados de manera inalámbrica y a través de la realidad virtual puedo verlos, puedo hablar con ellos, ¿no? Y esto nos puede parecer increíble, pero nos decía él, ya existe, solamente falta que sea masivo. Y entonces nos hablaba de los libros, ¿no? De ese libro que entonces ahora podemos ver, si nos están hablando, decía él, como los dinosaurios los podemos ver o podemos ver las galaxias. Yo creo que, como bien lo planteaba Jorge, el día de hoy es un placer a partir de la tecnología las ferias y yo creo que por el camino que vamos, en el futuro pueden ser realmente fantásticas. Entonces, yo les diría bienvenidos a esta feria que todavía será tradicional y nos dará mucho gusto que vengan y disfruten de esta 35 Feria Universitaria del Libro. Y bueno, pues me estoy dando aquí el gusto, ¿no? De mostrar también la página, porque creo que la página es algo que es importante, ¿no? Es decir, ya no es nada más un espacio para inscribirse, sino ya es un espacio de vinculación que pues favorece mucho lo que va a suceder en esta feria. Así es que hoy por hoy tener la posibilidad de vincularse a distancia, pues también requiere de un conocimiento de cómo estas plataformas van funcionando, ¿no? Poco a poco, a lo largo de los últimos años, hemos tenido pues el privilegio, ¿no? De poder conectarnos con ferias como Frankfurt, también la Liber, ¿no? En congresos, en presentaciones, y creo que, bueno, pues no está de más como esta feria, ¿no? Está de alguna u otra manera, pues ya activando todo esto como un centro, ¿no? De vinculación para que algunas cosas serán presenciales, por supuesto, otras virtuales y otras supongo que estarán en este carácter híbrido. Así es que, bueno, pues estoy aquí, bueno, un poquito mostrando lo que es la página, que poco a poco, bueno, pues se estará alimentando ya en los próximos semanas, ¿no? Ya con ver todo el programa editorial y el programa académico, ¿no? Y todo esto que de alguna u otra forma, pues es lo que hace que sea una fiesta del libro, ¿no? Una fiesta con el pretexto del libro, con el pretexto de una construcción de comunidad lectora, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está esto, pues para los que nos están viendo, ¿no? Pues Jorge, adelante con una especie de cierre, porque esto, bueno, podríamos no cerrarlo nunca, sabemos muy bien, los que estamos en este mundo podemos estar horas y horas, ¿no? Pero bueno, pues vayamos cerrando, ha sido una charla realmente muy agradable, con muchos puntos que enriquecen, ¿no? La visión de una feria universitaria como la que plantean desde Hidalgo. Bueno, yo invitar en términos generales, como dice Asael, a todo el público que nos está escuchando ahorita y al que podamos llegar, de que asistan a la feria, presencialmente es extraordinario que lo puedan hacer, y si nos quieren acompañar en la parte del programa a distancia o híbrida, también con mucho gusto son bienvenidos. Creo que es una feria que tiene un desafío importante. Estamos saliendo de una pandemia, aunque estamos en una ola,
de contagios, pero bueno, optimistamente pensando que vamos saliendo de lo más grave que hemos enfrentado y que tenemos que retomar la vida. Y la vida desde hace muchos siglos la contamos, como ya dije, a través de los libros, y el libro es un excelente pretexto para hablar de lo humano, de nuestra humanidad, de nuestra sociedad, de nuestras civilizaciones, de nuestro futuro. Y creo que el tema que se eligió para esta feria indudablemente involucra el futuro, aunque ya está siendo presente, pero involucra el futuro, y creo que es un tema extremadamente interesante que va a convocar a muchos especialistas que nos van a dar distintos puntos de vista al respecto. Y además cuenta con un programa amplio de profesionales en el área de las bibliotecas, de la lengua, bueno, etcétera. De las distintas partes del programa, tanto desde el punto de vista profesional, que convocan a sectores específicos. Y la feria es el mejor pretexto para poder hablar siempre de todos estos temas que nos interesan desde el punto de vista profesional. Entonces creo que es una excelente oportunidad que nos puedan acompañar, como todos los años, en la última semana de agosto y los primeros días de septiembre, en esta 35 Feria Universitaria del Libro. Estamos de aniversario también, lo cual amerita que, aunque contemos con menos recursos, eso no quiere decir que la fiesta vaya a ser desmerecida, al contrario, es una excelente fiesta, y que hemos preparado este ambiente para poder disfrutarlo en estos días. Entonces están todos invitados, y en especial a mis colegas bibliotecarios que nos están escuchando ahora o del resto del país, con todo gusto los recibiremos aquí en Pachuca Hidalgo en la última semana de agosto. Muchas gracias. Sí, bueno, pues también a mí me provoca mucho la propuesta bibliotecaria que tienen en Hidalgo, y que de alguna u otra manera creo que es importante reconocer que, aunque sea de Hidalgo, también al mismo tiempo es ya un espacio mucho más abierto gracias al sistema de información digital, que puede romper justo, que ya no tiene uno que ir solamente al recinto bibliotecario para poder acceder a ello, y creo que es maravilloso, ¿no? Y bueno, pero la fiesta la hacemos los que vamos, no necesariamente es ahora sí que cuánta comida y bebida hay, sino quiénes somos los que estamos, y ahí es donde, con un poco de música y un poco de libros, con eso en este entorno latinoamericano, pues hacemos la fiesta. Sí, somos muy fiesteros, así es que no necesitamos mucho para estarnos divirtiendo. Marco, no sé si pudieras comunicarnos un cierre de este conversatorio, ¿no? Claro, claro que sí. Muchas gracias, Sofía. Bueno, en principio, a esta 35 edición que estará dando inicio el próximo 26 de agosto y que concluye el 4 de septiembre. Es un espacio maravilloso que no debemos desaprovechar. Todos aquellos que les gusta leer, que son apegados a los libros, y todos aquellos también profesionales de los diferentes puestos, bienvenidos, enriquecen sustancialmente nuestra feria. Y de manera especial, pues agradecer a Interlínea, a Sofía de la Mora, por este espacio muy importante, de que podamos comunicar parte de lo que es este ejercicio realmente en el ámbito de la Feria Universitaria del Libro. Muchísimas gracias, Sofía, por permitirnos compartir tus micrófonos. Muchas gracias. Bueno, pues aquí cerramos. Para mí fue un privilegio poder platicar con ustedes. La verdad es que ponen estas piezas que van haciendo que el gran rompecabezas que constituye, que además es complejo, ¿no? No es un 2D, sino es un 3D, ¿no? Y vistas desde tantas perspectivas disciplinarias, verdaderamente para mí siempre es un placer. Creo que es algo que a mí me da mucha vida, el poder conversar con todos y tenerlos aquí. Así es que, bueno, pues muchísimas gracias a quienes nos siguieron. Esto se queda en la plataforma del Facebook, lo subiremos a nuestro canal YouTube a la brevedad. Y bueno, pues estamos en contacto, y bueno, pues ya nos veremos en la feria. Espero que pues yo tenga la oportunidad de poder
ir a esta feria que hace varios años estuve ahí, yo creo que hace como 5 o 6 años, ya no me acuerdo cuándo fue la última vez que tuve el privilegio de estar con ustedes allá. Entonces, bueno, pues hasta luego, corto la transmisión.